Hoy, queridos oyentes, tenemos que recordar, después de oír estos versos maravillosos de Espronceda que nos trajo Montserrat Fernández en su espacio de cultura, otro momento cenital de la historia del mundo. (1793) Revolución Francesa en pleno. Ya a comienzos del año, en pleno invierno, ha muerto Luis XVI. Rodó su cabeza. Recuerden que en la votación para decidir si Luis XVI iba o no a la muerte, un voto decidió el destino del rey. Un asesinato de la revolución absolutamente inútil. Luis XVI nunca fue un hombre malo, ni depredador, ni excesivo, ni violento. No ultrajó los derechos de la gente, pero pagó los pecados de centenares de años de dominación del antiguo régimen. Luis XVI. Entonces, ¿quién mató a Luis XVI? La mayoría. ¿Quién integró la mayoría? Sin duda los jacobinos, que eran, llamémoslo, la extrema izquierda del movimiento revolucionario, los más feroces, Marat, Danton, de Moulin. Ellos fueron Saint-Just los que llevaron a Luis XVI al cadalso. No, fueron los de la planicie, y quien lo creyera. Los revolucionarios que lo eran de verdad, los que querían cambiar el destino de Francia, los que decían ya no más monarquía, ya no más excesos de la clase dominante, pero vamos a irnos por un camino constitucional, parecido al camino constitucional de Inglaterra. Unos reyes que reinen pero que no gobiernan, que no hagan daño, y un pueblo que se manifieste libremente y que tenga un congreso que lo exprese, una asamblea que constituya una Francia distinta y nueva. Eran los girondinos. La Gironda, que cantó en una historia memorable Alfonso de Lamartine, en la historia de los girondinos, que así se llama precisamente. Pues los girondinos, señores, en el momento de la votación por Luis XVI, no tuvieron carácter. Inmovidos por los jacobinos, condenaron a muerte a Luis XVI. Ese día, curiosamente, su suerte quedó echada, porque trataron de competir con los jacobinos y no podían competir con ellos. Los jacobinos eran la extrema radical, unidos ya a otros todavía más radicales que se llamaban los cordeleros, porque su sede quedaba en el barrio de los franciscanos, que eran los que tenían cordeles en las sandalias. Pero eran feroces, tan feroces o más feroces que los jacobinos. En ese ambiente terrible de radicalización absoluta, había espacio para los girondinos, que eran razonables, que querían un país distinto, que querían realmente transformar a Francia, pero sin destruirla y sin meterla en charcos de sangre, como los que cubrieron el país en las jornadas de septiembre de 1792 en las cárceles de París. No, los girondinos querían una cosa distinta, a la que no había lugar en medio de la radicalización en que estaba metida la Revolución Francesa, con un hombre siniestro a la cabeza, todo pulcro, todo precisión, el incorruptible Maximiliano Robespierre. Pues se levantó esa asamblea de los radicales de izquierda que movían a la planicie, que era la que iba para un lado y para otro sin saber dónde estaba, y condenaron a muerte a los girondinos, a todos ellos, y los persiguieron como bestias feroces por todos los lugares de Francia, y los capturaron, y los trajeron a París, y los juzgaron, y los condenaron sumariamente, a todos a la guillotina. Y un día como hoy, 31, pues que el 30 les habían leído la terrible sentencia a muerte, un día como hoy fueron camino de la guillotina los girondinos. Grandes hombres que luchaban por una patria mejor, como el más grande de todos los oradores después de Mirabeau, Vergniaud, Brissot, Barnave, Gensonné, Sillery, pues con todos ellos a la guillotina.
Injusticia, injusticia tremenda. Eran patriotas, habían participado en la revolución, no eran radicales. Estaban pagando el precio de haber participado en una revolución con radicales, con hombres que no conocían límites. Y sobre todo, habían tenido una gran debilidad, la debilidad de llevar al cadalso, a un cadalso inútil y cruel, a Luis XVI. Así, en una mañana como hoy, fueron conducidos al suplicio. Y fueron firmes, y fueron enhiestos. Cantaban cuando iban camino del suplicio en el carro terrible que los llevaba, cantaban la marsellesa. Ahí, tal vez, más que en el canto de los marselleses cuando llegaron a París en plena revolución, se hizo ese el himno nacional de Francia. Y se abrazaron y fueron subiendo al patíbulo, uno tras otro, Sillery el primero, y todos los demás. Se supo que Vergniaud tenía veneno para suicidarse, pero no se quiso suicidar. Quiso acompañar a sus compañeros al último suplicio. Y después de ellos vendrían otros, como Barnave, y después Madame Roland, aquella mujer extraordinaria que fue al cadalso vestida de blanco, intachable, impecable, casada con Roland, que también estaría en el cadalso, un viejo bueno, un viejo tranquilo que también fue asesinado. Madame Roland, amante de uno de los girondinos, llegó ante el cadalso, se paró ante la Estatua de la Libertad y dijo: «Oh libertad, qué crímenes se cometen en tu nombre». Y eso fue también en los primeros días de noviembre de 1793. En Francia se había instaurado lo que se llama la época del terror, un terror que no conoció fronteras y que inclusive devoró a grandes de los mayores revolucionarios de Francia, como Danton, por ejemplo, como Saint-Just, como los grandes de la Revolución Francesa que fueron asesinados por Robespierre, el que también pagaría en la guillotina sus excesos en aquella conspiración del Termidor, cuando se unieron los cobardes y los silenciosos para acabar con los violentos. El terror en Francia se expresó. ¿De qué manera se expresó en un día como hoy, 31 de octubre de 1793, cuando fueron llevados a la guillotina los más puros, los más altos, los más nobles de los revolucionarios franceses, los girondinos?